Dios. Un gran movimiento. Pausa ahí para que ponga la cinta. Esto es señal de que ya la novia se está aproximando. Ya dale. Pronto los ojos del visitante podrán presenciar a la novia. Ahí está. En esta ocasión, Padre, con fuerza mayor, el Padre de nuestra hermana Rosemary no pudo estar presente, pero está allí nuestro hermano David Alba, el tío, y como también ahí acompañando como representante del Padre de nuestra hermana Rosemary. Fuerte palmas, por favor. Eso creo luego lo van a hacer. Eso creo luego lo van a hacer o como harán ellos costumbre. No sabemos. Muy bien. Tenemos ahí la presencia de la novia. Y ellos se detuvieron allí. Y pedimos a los familiares, nuestra hermana Luz, a su madre, acercarse y darle sus bendiciones, por favor. Su novio está abajo. Está esperando. Entonces para acá voy a grabar. Dice el sur. ¿Qué dice? ¿Quién es aquel varón? Él es Javier, el hijo de mi Señor Jesucristo. ¿Te irás con él? Sí, iré. Amén. Ay, esto qué hace. Muy bien. Amado, yendo al encuentro Un poquito. Ay, ¿dónde me de su pongo? novia. Espérate, espérate. Así como en una ocasión Un poquito para allá. Ahí. Isaac fue al encuentro de Rebeca. De la misma manera hoy vemos esa escena. Para así juntos poder venir hasta el altar. Amado Padre, hoy vengo
presento ante ti para agradecer las bendiciones que nos brindas a mí y a la persona con la cual he tomado la decisión de unir mi vida. Gracias, mi Dios, por este momento tan maravilloso. Gracias por esta dama. Lo tomo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuerte palma, hermano. Ahora sí tiene amén. De esta manera, muy bien. Muy bien. De esta manera, vamos a rogar a ver, acompañantes, por favor, también tomar sus lugares, sus posiciones aquí adelante. A ver, démosle fuerte palma a los jóvenes, lo han hecho muy bien en esta ocasión. Vamos a felicitarles de esa forma. Gracias, jóvenes, señoritas, Dios los bendiga. Y de esta manera damos la bienvenida a nuestro hermano Javier, a nuestra hermana Luz Mary. Realmente ellos muy contentos. Y voy a rogarles, por favor, ponerse de pie. Y de esta manera, antes de llevar a cabo la unión de la pareja que está delante, vamos a meditar por un tiempo en la palabra de Dios, para así juntos en este día acercarnos a Dios a través de su palabra. Voy a dar lectura acá en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 7 y el verso 16. Libro de Malaquías, a ver, para que memorice. O si usted trajo su Biblia, lo puede abrir y así podamos juntos meditar en una pequeña porción de la palabra. Malaquías 3, 7 nos dice de esta manera:
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Una vez más. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El verso 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y pidámosle que Dios nos ayude a poder meditar en ella por unos minutos. Gracias, Señor. Gracias por estas dos porciones de tu palabra. De ellas queremos meditar y aprender juntos con los presentes, Señor, en esta hora, para lo cual rogamos que su Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, para así poder hablar solamente su palabra y también poder oír su palabra. Gracias, Dios mío, en nuestro ruego, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome sus lugares, por favor. Vamos a rogar también ahí, a ver. Gracias al Señor. Vamos a meditar en estas dos porciones de la escritura que acabamos de dar lectura. En el libro de Malaquías. Hermanos, el libro de Malaquías, como ustedes ven, es el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías es un libro de profecía, la cual nos habla, o la cual predice o nos habla de la condición del hombre para este tiempo final. O sea, el profeta Malaquías profetizó acerca de la condición de los hombres para el tiempo en que estamos hoy actualmente viviendo. Por eso en este día vamos a meditar en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Malaquías. Tenemos aquí en el libro en el capítulo 3, en el verso 7, donde nos dice claramente que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces vamos a tener gente que se habrá apartado de las leyes de Dios, que es la palabra de Dios. Y en el verso 16 tenemos también otro tipo de gentes para este tiempo final. Y nos dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces vemos al profeta Malaquías profetizando
que en este tiempo final tendríamos dos tipos de gentes, dos tipos de personas. Unos, vamos a decir así, el primer grupo de gentes serán personas que se habrán apartado de la palabra de Dios. Y el otro grupo tenemos, yo creo que en su minoría, es un grupo muy pequeño, quienes tendrán un lenguaje distinto a este primer grupo. Porque este segundo grupo, ellos tendrán un lenguaje muy especial y ellos se compartirán el uno al otro este lenguaje, lo cual cuando Jehová dice ve y oye, Él se agrada de esta gente. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo un lenguaje que agrada a Dios. Y no solamente eso, dice también es un grupo que temen a Jehová. Y también dice que es un grupo que conoce el nombre de Jehová, conoce el nombre de Dios. Entonces tenemos aquí dos clases de gentes, dos pueblos actualmente en este mundo en el cual estamos viviendo. Aquellos que se han apartado de los mandamientos, de las leyes de Dios, y aquellos que realmente están hablando y tienen los mandamientos y la palabra de Dios. Vea usted, ¿cuál será el lenguaje de este grupo que agrada a Dios? Es el lenguaje de la palabra de Dios. Ellos hablan conforme a la palabra. Pero mientras que aquellos que se han apartado no tienen el mismo lenguaje, tienen un lenguaje contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, en esta ocasión estamos a punto de celebrar el matrimonio aquí de Javier y de Luzmeri. Con esta actitud que ellos vienen ante la presencia de Dios, ellos vienen hablando un lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje de la palabra. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, le voy a dar lectura, Hebreos capítulo 13, en el verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces puede ver, hay quienes en este tiempo guardan la palabra de Dios, y esa es la razón que ellos se guardan hasta que el matrimonio sea consumado, y no vienen basado en la fornicación y basado en el adulterio. Porque hoy los jóvenes, muchos jóvenes en este tiempo final, hablan el lenguaje de la fornicación, el lenguaje del adulterio.
Y ese lenguaje no es el lenguaje de la palabra de Dios. Ese lenguaje es un lenguaje antipalabra. Es un lenguaje anti los mandamientos y los preceptos de Dios. Por esa razón es que en este tiempo el profeta Malaquías nos advirtió que habría dos tipos de gentes. Un grupo estaría hablando conforme a la palabra de Dios y habría un grupo que estaría hablando no conforme a la palabra, no el lenguaje de la palabra, no el lenguaje de Dios, sino un lenguaje mundano, un lenguaje pecaminoso, un lenguaje inmundo. Por eso, veamos hoy en día, yo no los conozco a todos los que están presentes. Yo no sé cuántos conviven, están viviendo en convivencia sin haber venido al matrimonio. Usted puede ver por qué están conviviendo, porque ellos tienen un lenguaje y ese lenguaje es contrario a la palabra de Dios, porque Dios aborrece a aquellos que están viviendo en fornicación, aquellos que están viviendo en adulterio. Dios no se agrada de ese lenguaje. Dios no se agrada de esa actitud. Dios no se agrada de ese comportamiento. ¿Y quiénes practican tales cosas? Aquellos que se han apartado. Aquellos que se han apartado de los mandamientos de Dios, o sea, se han apartado de la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Pero hay el otro lenguaje. El otro lenguaje es que hablan conforme a la palabra, caminan conforme a la palabra, actúan conforme a la palabra, conforme a los mandamientos de Dios. Entonces podemos hoy decir, la profecía del profeta Malaquías ¿se ha cumplido en este día? Sí, absolutamente sí. ¿Y quiénes están cumpliéndolo? Hombres y mujeres que están presentes en este día, porque ustedes saben en qué grupo se encuentran. En el grupo de aquellos que se han apartado de la palabra, o en el grupo de aquellos que están hablando el lenguaje de la palabra. Mediten ahí un momento en este día. ¿A qué grupo pertenece? No estoy aquí para condenarle ni juzgarle a usted. Estoy simplemente aquí para mostrarle lo que dice la palabra de Dios para este día final. Y es la palabra en la cual a usted le juzga y también le condena. No yo. Simplemente estoy aquí para decir lo que dice la palabra de Dios. Y encontramos que la palabra nos dice eso, que en este tiempo postrero habría esos dos grupos de gentes. Ahora, lo tremendo es esto. Para aquellos que están hablando aquel lenguaje que agrada a Dios y que temen a Jehová y conocen su nombre, dice así: y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le
sirve. ¿Ven ustedes? Esto es un especial, es un grupo muy especial. Dios hace de ellos un tesoro especial para Él. Y ustedes saben, aquel tesoro especial es llevado a un lugar muy especial. Por eso también la Escritura habla que este es el tiempo donde ocurre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y quiénes serán arrebatados? Aquellos que son hechos por Dios un especial tesoro para Él. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que están hablando un lenguaje muy especial que agrada a Dios. ¿Cuál es ese lenguaje? El lenguaje que es conforme a la palabra de Dios. Ellos serán arrebatados en un rapto, en un arrebatamiento, para estar en un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque son joyas de Dios, porque son tesoros especiales de Dios. Y no solo eso, continúa diciendo, entonces os volveréis, ojo aquí, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vea, podemos ver también aquí tenemos dos grupos de gentes en este tiempo final en el mundo entero. Un grupo sabrá diferenciar entre el bien y el mal. Sabrá diferenciar entre lo que es caminar en santidad delante de Dios y la fornicación, que es el mal. Sabrá diferenciar lo que es pecado y sabrá diferenciar lo que es santidad. Sabrá diferenciar entre lo que es justo y lo que es injusticia delante de Dios. Vea usted. Mientras que también habrá un grupo que no sabrá hacer eso. No tendrá el discernimiento para discernir que la fornicación es pecado, que el adulterio es abominación delante de Dios. Y como no tienen esa capacidad de entender, de comprender que fornicación es pecado y el adulterio es pecado, entonces ellos no vendrán a Dios para corregir sus vidas, arreglar sus vidas delante de Dios. Pero habrá quienes sí tendrán tal capacidad de discernir que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, y ellos se apartarán de aquellas cosas, y ellos preferirán venir así como ellos en este día para poder honrar este santo matrimonio, porque Dios instituyó el matrimonio y lo instituyó no en base de fornicación, no en base de adulterio, lo instituyó en base a que no se debe mancillar el matrimonio. No debe haber fornicación antes del matrimonio. ¿Ve usted? Por eso es que tenemos dos lenguajes hablando la humanidad en este día. Hay un grupo hablando de fornicación, un grupo hablando de adulterio,
Pero hay otro grupo hablando de santidad y de fidelidad a la palabra de Dios. Continuando. Posible usted diga, ¿qué puedo hacer para poder hablar el lenguaje de Dios? ¿Qué hago para poder hablar el lenguaje que agrada a Dios? Nos dice en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 1. Dice de esta manera: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, o sea, todos aquellos quienes no aceptan la palabra de Dios, el lenguaje de Dios, y todos los que hacen maldad serán estopa o paja. En aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces usted puede ver que hay un juicio de parte de Dios que viene para la humanidad. Hay un juicio terrible que se aproxima para la humanidad. Y claramente nos dice aquí el profeta Malaquías: vendrá y los destruirá y hará ceniza a los hombres. Nunca vaya usted a pensar que la palabra de Dios miente. Tome usted las sagradas escrituras y vea si alguna vez alguna profecía de la palabra ha fallado. No ha fallado, en toda edad ha tenido fiel cumplimiento. Y esta profecía es para este tiempo final, y por lo tanto esto tiene que acontecer. Se aproxima una gran destrucción sobre la humanidad entera, al grado que nos dice que serán cenizas debajo de los pies de quienes, de aquellos que temen a Jehová, de aquellos que hablan aquel lenguaje que agrada a Dios. No está diciendo que aquel grupo que teme a Jehová tomarán una espada y harán ceniza o darán muerte a aquellos que se apartaron de la palabra. No está diciendo eso. Eso le toca a Dios. Él sabe cómo lo va a hacer. Pero sí dice que los pies de aquellos que temen a Jehová pisarán la ceniza de aquellos hombres y mujeres que serán destruidos por Dios, al grado que serán ceniza. Miren lo que dice la Escritura. Por eso nos dice aquí: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.
Aquí claramente nos dice que nos acordemos de la ley de Moisés. ¿Por qué? Vea usted esto. A Israel le fue dado la palabra de Dios en dos ocasiones. Uno, en el monte Sinaí, cuando el juicio de Dios descendió. Pero en aquel día la palabra fue quebrada. Ustedes recordarán, aquellos que han visto aquella película de los 10 mandamientos, cuando Moisés desciende con las dos tablas sobre sus brazos, y cuando ve al pueblo allí en fornicación, en un gran alboroto de inmundicia, Moisés coge las dos tablas y lo lanza al pueblo, ¿verdad? Y así se destruyó aquellas tablas de los 10 mandamientos. Pero luego, más adelante, cuando Israel continúa su jornada hacia Canaán, llegan al monte Horeb. Y en el monte Horeb, Dios ordena una vez más para que Moisés le entregue los mandamientos a Israel. Y en esta ocasión les es entregado para salvación, para que ellos, a través de los mandamientos de Dios, puedan hacer su ingreso a la tierra de Canaán. Entonces vemos en dos ocasiones, o por dos ocasiones, Dios entregó su palabra al pueblo de Israel. Y al pueblo gentil que somos nosotros, también Dios ha entregado en dos ocasiones su palabra. Primero, lo hizo a través del apóstol Pablo. Ustedes se recuerdan cuando Pablo dijo, cuando el pueblo de Israel rechazó el evangelio de Jesucristo, Pablo se sacudió el polvo de su calzado y dijo: por cuanto ustedes rechazaron el evangelio, ahora me voy para los gentiles. Entonces el evangelio fue entregado a nosotros los gentiles. Estoy hablando historia de la iglesia. Y así es como el evangelio se difundió a todas las naciones gentiles. Y todas las naciones gentiles tuvieron la oportunidad de oír el evangelio de Dios. Pero estaba profetizado también que el pueblo gentil se apartaría, se alejaría de la palabra de Dios. Jóvenes, miren, óiganme en este día. Hoy, cuando llega a casa, pregunte a sus abuelos, pregunte a sus padres. Antiguamente, en los hogares, había una Biblia. Todo hogar tenía una Biblia. Los abuelos, las abuelas leían la palabra de Dios. Y a través de la palabra regían sus vidas. Pero hoy, pregunto, hoy, jóvenes, ¿tienen ustedes una Biblia en casa? ¿Le dan prioridad a la Biblia en casa? No, ¿verdad? Hasta muchos ya se olvidaron. ¿Qué forma tiene la Biblia? ¿Cómo es una Biblia? Muchos jóvenes, peor, esta nueva generación ya no tiene idea de lo que es una Biblia. ¿Por qué? Porque los padres ya han puesto a un lado la palabra de Dios.
Han puesto a un lado los mandamientos de Dios. Alejaron a la palabra. Y por lo tanto, alejaron a Dios de sus hogares. Alejaron a Dios de sus vidas. Esa es la razón que hoy día reina en los hogares el lenguaje del adulterio, el lenguaje de la fornicación. Cuando hoy los padres ven a los hijos fornicando, adulterando, a plena vista del público, de la gente, hoy los padres no dicen nada. ¿Por qué? Porque también los padres tienen el mismo lenguaje, el lenguaje del pecado, el lenguaje de la inmundicia. ¿Ve? Eso es lo que profetizó Malaquías. De eso habló Malaquías en este tiempo. ¿Y qué está esperando este mundo? ¿Qué está esperando esta humanidad? Que el juicio de Dios venga para limpiar esta tierra de todo pecado, de toda inmundicia, de todo ese lenguaje del infierno, de todo ese lenguaje de mundanalidad, de paganismo. ¿Y cómo lo va a limpiar? Dice la Escritura, a través de un fuego consumidor. En los días de Noé, ¿sabe cómo limpió a los fornicarios, a los adúlteros, a los idólatras? Con lluvia, con agua. Pero en este tiempo la Biblia promete que limpiará esta tierra con fuego y azufre, que va a arder hasta consumir todo pecado, y aún la humanidad serán consumidos como leñas. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por eso continúa diciendo aquí en el libro de Malaquías que Dios, no queriendo que todos los hombres perezcan, sino Dios queriendo que vengan al arrepentimiento y a la salvación. Por eso Dios dice de esta manera: una vez más traeré mi palabra. Así como en 2 ocasiones Dios le dio a Israel su palabra, de la misma manera al pueblo gentil Dios prometió traerle una segunda vez también la palabra. ¿Y cómo lo hace? Dice de esta manera: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Para qué nos envía el profeta Elías? Dice: él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. En palabras sencillas, prometió enviar al profeta Elías para traernos por segunda vez, para declararnos Dios su palabra, y así podamos tomar su palabra y regresar a Dios para hablar el lenguaje que a Dios le agrada oír. No el lenguaje de pecado, no el lenguaje de adulterio, de fornicación, sino el lenguaje santo para honrar el matrimonio. ¿Me entiende usted? O aquel mandamiento que Dios ha ordenado. Porque Dios instituyó el matrimonio. Dios no instituyó la fornicación. Dios no instituyó la convivencia. Dios instituyó el matrimonio. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, para eso dijo: voy a traer por segunda vez
mi palabra y lo haré a través del profeta Elías. Ahora usted dirá, ¿y cuándo vendrá el profeta Elías? Dios ya lo envió al profeta Elías. Dios ha revelado su palabra una vez más en este tiempo final. Esa es la razón que el día de hoy existen esos dos pueblos. Un pueblo hablando el lenguaje que agrada a Dios, y ese grupo es un especial tesoro para Él. Y hay un grupo que está hablando no el lenguaje de Dios, sino el lenguaje de los credos, de los dogmas, el lenguaje de la doctrina de los hombres, la enseñanza antibíblicas que hoy enseñan y dicen que el matrimonio entre hombres es correcto, que el matrimonio entre mujeres es correcto, pero la palabra de Dios dice eso es abominación. Eso no es el lenguaje de Dios, no es el lenguaje que habla Dios. Por lo tanto, fíjese, por eso es que hoy vemos las señales de los oficios de Dios cayendo sobre la humanidad. Espérese un poquito más y aquello que usted está viendo hoy, cosas terribles, se harán más y más y más terribles, al grado que Dios consumirá con fuego a todo pecador, a todo inmundo, a todo idólatra, a todo fornicario, a todo adúltero, y los consumirá hasta no dejarles ni siquiera raíz, ni siquiera generación, ni siquiera hijos, sino los destruirá por completo, dice las Sagradas Escrituras. Amén. Muy bien, gracias a Dios, esperando que ustedes puedan meditar en estos cortos versículos de la palabra de Dios, y que usted pueda realmente buscar a Dios y correr a Dios, y líbrese de ser aquel grupo que está hablando en contra de la palabra. Más bien, corra para pertenecer a aquel grupo que habla el lenguaje de Dios, el lenguaje que agrada a Dios conforme a su palabra. Puestos de pie, por favor. Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros. Démosle gracias a Dios por esta porción. Gracias, Señor. Usted envió al profeta Elías para traernos su palabra una vez más. Y hoy por eso, Señor, un pueblo ha regresado a ti al tomar aquel evangelio, aquel mensaje que predicó, Señor, tu profeta. Gracias por ello. Y hoy por eso aquel grupo, Señor, se viene revistiendo de tu justicia y de tu santidad, porque los oficios que vienen no conocerá el buen moral que tenga el hombre, ni lo religioso que sea el hombre, ni lo devoto de algún santo que sea el hombre. Aquel oficio solamente conocerá, Señor, aquellos que tienen aquel lenguaje, aquellos que tienen la palabra de Dios manifestándose a través de ellos.
Por ello, mi Dios, gracias. Y pedimos, Señor, que aquellos que oyeron en este día puedan tener, Señor, la oportunidad de poder escapar de los oficios que se aproximan y puedan aceptar tu palabra y así también convertirse en aquel grupo que agrada a Dios, que temen a Dios y conocen su nombre, Señor. Que así sea, Padre Celestial, porque de otra manera, Señor, los oficios nos alcanzarán y seremos consumidos como fue consumido, Señor, aquella humanidad en los días de Noé. Pero tú salvaste, Señor, al justo Noé, como lo hiciste, Señor, con el justo Lot también. De la misma manera, mi Dios, creemos que aquellos que se justifican a través de su palabra, por recibir su palabra, Señor, serán salvos de la ira que se aproxima. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Fuertes palmas para el Señor. Muy bien. Puede retirarnos las sillas, por favor. Para iniciar esta ceremonia, en primer lugar vamos a pedir la autorización, el permiso. Por eso haré esta pregunta: ¿a quién preguntaré por esta dama para que sea la esposa de este varón? A mí, representante de su padre. Amén. Fuerte palmas, por favor, para nuestro hermano David. Él está aquí en calidad de representante de su padre, nuestra hermana. Y con el permiso, la autorización de él, vamos a iniciar esta ceremonia. Por favor, mírense frente a frente. Ahora sí. Muy bien. A ver, vamos a también hacer una pequeña pregunta acá, hermano Javier. Es la novia, ¿no? Lo cambiaron el camino. Sí es, dice. Sí es la que escogió, la que eligió. Muy bien. Iniciamos. Amados, estamos reunidos aquí en la presencia de Dios y delante de estas personas para unir a este varón con esta dama en matrimonio santo, el cual es declarado por San Pablo como honorable ante todo hombre. Por tanto, ninguno debe de entrar en esto sin consejo, ni ligeramente, sino aconsejadamente, sobriamente y en el temor de Dios. Esa es la manera como todo hombre debe venir ante Dios, hablando ese lenguaje puro y santo que agrada a Dios. A este estado santo, estas dos personas presentes vienen para ser unidas. Si hay alguna persona aquí que pueda mostrar una causa justa por la cual ellos no deberían de ser unidos legalmente en este matrimonio santo, le voy a pedir por favor en esta hora que hable. Si hay alguna causa, posible hay alguna aquí, algún invitado, una persona que conoce una causa, un motivo por lo cual sea suficiente para parar esta hora, esta ceremonia, que por favor le pido que hable, que lo dé a conocer.
Allá atrás creo se levantó una mano. No, es falsa alarma. A ver, para acá. No, no lo hay. Ojo, si lo hubo, de aquí en adelante, por favor, para siempre, guarde su paz, porque usted tuvo su oportunidad de declararlo si lo había. Continuamos. Yo demandaré y los haré responsables a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio, cuando los secretos de los corazones sean descubiertos. Que si uno de ustedes sabe de cualquier impedimento por el cual ustedes no deberían ser unidos legalmente en este matrimonio, confiéselo ahora. Porque tengan esto por seguro, que cualquier pareja que es unida de otra manera, aparte de lo que la palabra de Dios permite, su matrimonio no es legal. Mire, para nuestros hermanos, también para ustedes, cuando un matrimonio no es, o una unión no es válido delante de Dios, es por una razón, jóvenes, señoritas. Antes de venir delante del altar, ambos tienen que hacer en primer lugar una confesión. Por ejemplo, si la señorita antes de venir y comprometerse aquí con el joven, si la señorita cometió fornicario con otro joven, fornicación con otro joven por allí, y por lo cual ella perdió su virginidad, ella debe de haber confesado eso primero a él. Y digamos, si ella no confesó y le dijo, ¿sabes qué, Javier? Yo soy virgen, me he guardado hasta aquí. Y él llega a enterarse de que no es así, que ya ella no vino pura ante el altar, ese matrimonio no es legal, ese matrimonio no es válido, porque hubo fraude en el voto, hubo fraude en el pacto. ¿Ven ustedes? Parece broma, ¿verdad? Pero recuerden, cuando un día tengan que encarar a Dios, no va a sonar como broma. Eso es lo que hace un matrimonio santo. Por eso el apóstol Pablo dice, honroso sea en todos el matrimonio sin mancilla. Por eso es que toda señorita, Dios le ha dado una virtud que tiene que guardar hasta el día de su matrimonio. ¿Cuál es esa virtud? La virginidad. Porque esa virtud Dios le da como un gran tesoro a una dama. ¿Sabe solamente para qué? Para traer a los hijos, no por placer. Hoy en día las señoritas, los jóvenes señoritas, las entregan por placer, por emoción, simplemente porque dicen ellas, a ver, hay que. Vamos a eso, vamos a experimentar qué se siente, cómo es.
Para ellos no se te dio esa virtud, sino para traer los hijos. Para ellos fue dado esa virtud. Por eso es que eso se entrega simplemente cuando se consume el matrimonio. Por eso dice Pablo, honroso sea en todos. El matrimonio, el hecho sin mancilla. Por eso es que si eso ocurrió, usted no lo sabía y ahora lo sabe. Por eso usted tiene que venir y confesar eso primero. Porque de otra manera su matrimonio no es legal. Porque el matrimonio no lo hace legal los invitados. No lo hace legal. Un gran grupo de música, un gran grupo de orquesta, o un gran predicador, o los acompañantes. No. Sino el voto matrimonial. Por eso el voto tiene que ser legal. ¿Ven ustedes? No lo sabía, ahora lo saben. Por eso es que estamos, dice de esta manera: yo demandaré y los haré responsables a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos. Que si uno de ustedes sabe de cualquier impedimento por el cual ustedes no deberían ser unidos legalmente en este matrimonio, por eso dice, confiéselo ahora. Porque tengo esto por seguro, que cualquier pareja, sean católicos o sean protestantes o evangélicos, cualquier pareja que es unida de otra manera, que es unida contrario a la palabra, aquel matrimonio no es legal. ¿Ven ustedes? No es legal. ¿Hay algo que impide? No hay, ¿verdad? Muy bien, fuerte palma para ellos. Entonces, creyendo firmemente que ustedes han considerado esta obligación solemne que están por asumir y que se han preparado para tomar esta responsabilidad reverentemente, discretamente, sobriamente y en el temor de Dios, yo les propondré a ustedes el pacto matrimonial. Ustedes declararán lo mismo mientras unen sus manos derechas. Unen, por favor, amén. Hermano Javier, hermano Javier Picón, toma usted a esta dama para que sea su legítima esposa